Damos gracias al Señor, realmente podemos confiar en Él. Estamos meditando en la carta a Tito y realmente damos gracias a Dios por esta porción de la Escritura, realmente que podemos estar mirando, observando nuevamente las cartas paulinas y sabemos en ella todo lo que es referente para nosotros y se escribió hacia nosotros. Y sabiendo que estamos en el último tiempo, aprovechamos al máximo, mirando realmente que tenemos la enseñanza del Señor y la voz de Dios para nuestra vida hoy. Llegamos al capítulo 2 de esta carta de Tito, donde estamos contemplando el propósito y el poder de la gracia. El propósito y el poder de la gracia, por la cual el apóstol animaba en esta carta al apóstol Tito, podemos decir también, a su hijo en la fe, a hablar la sana palabra, la sana doctrina, todo lo que está de acuerdo a ella, para edificación y beneficio de los santos, para que pudiese ser corregido lo deficiente, todo lo que había aparecido por el error, la falsa doctrina y por todo el peligro circundante, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios por su verdad, por la doctrina. Ella puede encarrilar nuevamente y traer a los corazones sinceros otra vez en el camino correcto de lo que Dios quiere y del propósito que Dios tiene, mostrar nuevamente al creyente sin alguna medida ha sacado sus ojos del Señor, bueno, mirar y fijar la mirada en Él. Y esto observando por la palabra de Dios, cuál es el deseo. Vimos que el objeto de todo esto que va enseñando desde el anciano hasta el siervo, es por dos cosas. Primeramente, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice en el verso 5, en el final. Y luego, para que en todo podamos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador, en el verso 10. Son dos puntos importantes. Este es el objeto por la cual el apóstol está amonestando en esta índole. Como es el propósito y el deseo de Dios, como dice en Timoteo en su primera carta, que los hombres vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, y que realmente poder vislumbrar a este Cristo de gracia, a este Dios de gracia, que nos ha rescatado y nos ha transformado a través de nuestro amor al Señor y nuestro andar piadoso. Así pueden ver ellos también un vivir santo, un vivir piadoso, que es a lo que hemos sido llamados. Sabemos que esto es lo que la gracia de Dios produce a nuestra vida. Y no es poco, es la necesidad, sabemos hoy día. Y es precisamente lo que está ahora en nosotros para que podamos también reflejar a otros de este mismo amor. Como cantamos, poder mostrar al mundo tu amor, ¿no es cierto? Por eso es que nos sometemos al trabajo de la palabra de Dios, la aceptamos, la recibimos en nuestro corazón y así, alegremente y por amor al Señor, bueno, vamos caminando a través de esa luz que arroja su verdad. Vamos a leer del verso 11 para pasar a otro punto más de este capítulo, muy importante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Bueno, tenemos otro paso más. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice, a todos los hombres, a todos los hombres. Así como en Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el propósito por la que fue enviado nuestro Señor Jesucristo. Y esta gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación, dice, a todos los hombres. Sabemos que todo aquel que cree se hace propicio de este beneficio de Dios hacia la humanidad. Pero la gracia de Dios también la vemos acá reflejada como una maestra sabia, porque dice que nos enseña. Habíamos contemplado también en el ejemplo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos salieron con mano poderosa y fiel de Dios, pero también de allí vinieron con muchas costumbres. Mucho tiempo estuvieron en Egipto. Sin embargo,
Dios le purificó. Dice, Dios le llevó en el desierto, donde también les enseñó. Les entregó la ley y así. Y le fue enseñando. Así también la gracia de Dios enseña nuestra vida. Dios nos ha rescatado, pero ahora también nos quiere enseñar cómo es su voluntad, qué es lo que Él quiere para nosotros, cuál es su propósito. Y comienza diciendo, renunciando a la impiedad. Todas aquellas cosas de las cuales, se ve en el mundo y en el mundo está. Dice, en el creyente no debe haber más. Y si hay, dice, hay que comenzar a renunciar, a tomar como despreciado y que ya no sirve, ¿no es cierto? En lo natural, cuando uno renuncia, ya deja ese lugar y pasa a otra fase, ¿no es cierto? Así también es con nosotros, renunciando y ya no volver atrás. A toda, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos. Como estamos escuchando, todo esto está en la vieja creación. Siempre está queriendo recordar de las cosas de Egipto o mira, y por ahí también desea. El apóstol Pablo habla acerca de los deseos engañosos. Dice que batallan contra nuestra alma, y así está queriendo siempre muchas cosas. Pero dice aquí que la palabra de Dios, la gracia nos enseña a que hay que renunciar a esas cosas, hay que renunciar. Y otra vez es un avance en la vida espiritual del Hijo de Dios. Esto va a producir avance a nuestra vida. ¿Y cuál debe ser nuestra manera de vivir entonces? Aquella de la cual nosotros vinimos, dice, ya no nos sirve, hay que renunciar, hay que dejar como pasado, como también en Filipenses dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dios enseña cómo es la manera. Vivamos, dice, en este siglo. Estamos en este mundo, pero tenemos que comprender la grande verdad que también anunció nuestro Señor Jesucristo, de que no somos de este mundo. Dice, yo les he dado mi palabra y el mundo los aborreció, porque no son de este mundo, así como yo tampoco soy de este mundo, oró nuestro Señor Jesucristo allí en Juan 17. Y esta es la realidad que el Hijo de Dios debe contemplar también, teniendo esta vista de lo que realmente somos, hijos de Dios, y lo que Dios ha hecho por nosotros, que ya se ha manifestado su gracia para salvación a nuestra vida, y no va a ser, tan difícil renunciar a aquello de lo cual ya no sirve. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 que todas esas cosas, dice, las tiene ya por basura, con tal de seguir conociendo al Señor Jesucristo y de poder alcanzarle, Así es también en nuestro proseguir. Este es el deseo de Dios, vivir, dice, en este siglo, si bien es un siglo malo, sí, y opositor de lo que es Dios, pero dice que nos ha dado también con la gracia la capacidad para todas estas cosas. Esto es lo hermoso. La gracia nos enseña, pero también nos capacita para vivir en santidad. Dice 3 cosas: sobria, o un vivir sobriamente, justamente y piadosamente. Y sobriamente, dice acá en la nota, cuerda y seriamente, como para poder tener esta relación. Aquel que no está sobrio, no está cuerdo, ¿no es cierto? Y vez tras vez somos amonestados en la palabra de Dios de que debemos ser sobrios. Aún también el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es nuestra parte, estar en esta sobriedad. Y por supuesto, la palabra de Dios es aquella luz que nos va a mantener despierto por la acción del Espíritu Santo, nos va a llevar a lo que es esta sobriedad espiritual. Vamos a leer en Efesios capítulo 5. Debe ser una acción diligente, teniendo en cuenta que estamos en los últimos tiempos. Versículo 15 en adelante. Efesios 5, 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Acá está manifestado el siglo, dice, días malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Realmente la sobriedad espiritual, vemos cómo es traída, dice en este fiel consejo de la palabra de Dios, no embraguéis, dice, con vino. Sabemos que este vino no solamente es aquel natural que uno conoce, sino también se refiere a los deleites de este mundo. Por eso decía, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Aquello que produce un deleite aparente, pero como hemos visto por la palabra de Dios, pasajero, pero que en la vida del Hijo de Dios, que está llamado realmente a una vida victoriosa y gloriosa, podemos decir, por esta gracia bendita que nos ha dado nuestro Padre, bueno, produce mucho retraso. Y Dios no quiere esto de nosotros. Entonces damos gracias porque podemos observar de Dios otra vez nuestro Padre este fiel consejo, animándonos a este vivir de lo cual Él nos ha propuesto a nosotros. Dice, sobria, o como hemos visto, cuerdos, bien parados, ¿no es cierto? Y hemos visto quién es la roca donde nosotros estamos parados. Allí nos ha sacado nuestro Dios. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la roca. Allí podemos estar bien firmes, sobrios. Luego habla de la justicia, un vivir justo. Sabemos que hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero también en nuestro vivir debemos manifestar esta justicia de la cual hemos recibido. Justamente, para que también podamos dar testimonio, ¿no es cierto?, de lo que hay en nuestra vida, este privilegio, esta dicha de ser hijos de Dios. Él es justo y nos ha dado de su justicia a nuestra vida, la misma justicia de Cristo, ¿no es cierto? Y tenemos esta capacidad de Dios por su gracia para poder manifestar. Por eso debemos seguir tomando de la palabra, porque ella nos va a enseñar cuál es la manera justa que debemos vivir. Porque lo justo para el hombre, bueno, sabemos que es opositor el pensamiento del hombre al pensamiento de Dios, como dice Isaías 55. Pero Dios nos enseña cómo es un vivir en justicia. Justamente, o sea, hacer lo que es justo a los otros. Sabemos que en este tiempo, bueno, no vamos a ver en el mundo, porque justamente todo lo contrario. La injusticia está muy manifestada. Y a veces parece querer contagiar al creyente, al Hijo de Dios. Pero si miramos y nos tomamos de la palabra de Dios y otra vez observamos cómo es realmente la justicia de Dios, cómo Él es justo y nos ha dado de su justicia a nosotros, esto también se va a manifestar en nuestra vida. Recibiendo la palabra con toda libertad en nuestro corazón, Él nos va a ayudar a hacer lo que es justo a los otros, pagar lo que debemos. Como dijo y estamos escuchando el apóstol Pablo, soy deudor, dijo, soy deudor. Y él quería también, otra vez, de alguna otra medida, pagar esta deuda de amor que había recibido de Dios. Y también, bueno, de esa manera, él se puso como un canal donde el agua puede fluir libremente, no como un estanque, sino como un canal. Y ahí puede fluir. Simplemente el canal está para dejar pasar el agua. Y así también, bueno, puede ser en nuestra vida, y esto nos quiere llevar. Este es el deseo y también, otra vez, la voluntad de Dios para con nosotros. Pagar lo que es justo a los demás, hacer lo que es justo, lo que es referente, bueno, a la piedad, también la amabilidad fraternal. A veces queremos olvidar esto y nos hacemos medio recios también. A veces viene la prueba, el fragor de la lucha, y parece que nos vamos curtiendo con muchas cosas, pero no debemos olvidar que debemos realmente vivir de esta manera, y que debemos también a nuestros hermanos de este amor fraternal que debe ser manifestado uno para con nosotros. El Señor nos capacita, hermanos, en estas cosas, y podemos ver en cada lucha, luego que salimos, que la mano poderosa de Dios y fiel nos ha sostenido. Y cuando vislumbramos que fue el amor de Dios que nos ha guardado y nos ha sacado, entonces otra vez podemos manifestar de ese amor y de esa manera justa de vivir hacia también nuestros hermanos, tanto también como vemos en este siglo. Luego dice piadosamente. Bueno,
Y si vivimos piadosamente, vamos a vivir sobria y justamente, ¿no es cierto? Porque este vivir piadoso es este vivir santo, como Dios vive. Como Dios vive, así podemos ser llevados a vivir nosotros. A veces parece lejano de nosotros. ¿Cómo puede ser? Podemos vivir en este siglo y la palabra de Dios dice que sí. Y nos anima a poder vivir de esta manera. Porque Dios ha puesto su capacidad en nuestra vida. Nos ha dado la vida de su Hijo. Una vida santa, una vida piadosa. Y si realmente alimentamos la vida nueva, bueno, ella se va a fortalecer. Y ella va a tomar su vigor y va a tomar su lugar. Y va a comenzar a reinar en nosotros. Y esto va a ser una realidad de nuestra vida. ¿Y por qué todas estas cosas? Hay un detalle muy importante, porque dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y queremos que realmente Él nos encuentre de esta manera. Queremos ir con Él, ¿no es cierto?, cuando Él venga a llevarnos. Queremos ser arrebatados en la primera fila. No queremos quedar ni un poquito de lo que será la tribulación, sino queremos gozar realmente de todo lo que Dios ha preparado para nosotros en esa magnitud. Nada queremos dejar. Entonces, en vista de que el Señor viene pronto, porque la esperanza bienaventurada está señalando justamente esta bendita esperanza también que podemos decir, o esperanza bienaventurada al arrebatamiento de la novia, de esta iglesia gloriosa, de la esposa de Cristo. Entonces, así queremos y realmente que el Señor nos encuentre. Por eso, si miramos realmente esta realidad, vamos a decir como dijo el apóstol Pablo, y él llegó a este punto realmente, es un versículo del vencedor, como muchos dicen, y es una realidad. Vamos a ver en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Él ya vivía de esta manera. Así nos lleva la palabra a vivir ya de esta manera, en este poder de la nueva creación. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la obra otra vez del Señor. Esta es la obra de haber dado lugar a la palabra de Dios en nuestros corazones. Él va a operar de tal manera que vamos a también decir de esta manera también. Como dice, ya vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí. Dice, vivo ya no más yo, Ahora, dice, ahora, dando a entender que en este siglo es necesario esta manera. Y este realmente es un versículo poderoso. Cuando tomamos en nuestra vida en experiencia, nos da victoria de muchas cosas. Cuando reconocemos otra vez lo que Cristo hizo en la cruz y damos el lugar a la vieja creación donde tiene que estar, en la cruz de Cristo. Pablo dijo, estoy con Cristo crucificado, no vivo más yo, dice. Ahora vive Cristo en mí. Hablando de que la vida de Cristo ya tomó su lugar. Y todos sus días eran de esa magnitud. Qué precioso un hijo de Dios, ya viviendo y pudiendo realmente estar aguardando la esperanza bienaventurada como aquí indica. Bueno, el verbo que usa aquí en esta parte de manifestación, luego dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es del griego epifanio, que significa aparecer como estrellas, aparecer como estrellas. Bueno, la bendita esperanza, como dijimos, quiere decir el arrebatamiento de la novia, pero la aparición gloriosa puede incluir también su revelación. ¿En qué sentido? Bueno, que el espacio entre su aparición por la novia llamada el arrebatamiento y su revelación al pueblo de Israel es tan corto que la una implica a la otra, es tan corto. Sabemos que hay fases de lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le estamos esperando como nuestro esposo, estamos aguardando a Él como nuestro amado para llevarnos, pero vemos que el tramo es corto. Así que aguardando la esperanza bienaventurada es lo mismo que amar su venida, como Pablo también indica en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, es lo mismo que amar su venida.
Si amamos su venida, estamos aguardando de esta bendita esperanza. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De esta manera, amando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que estamos amando? Y bueno, ya la gracia de Dios nos está enseñando. En un vivir, dice, justa, sobria y piadosamente. Esa es la manera de vivir del creyente, del Hijo de Dios, que ya está caminando en victoria, en la luz de la verdad de la palabra de Dios. Bueno, los verdaderos vencedores aman la venida de Jesús. Aman la venida de Jesús, están amando, están deseando ya la venida de Jesús y miran también por Él ansiosamente. Esta palabra que habíamos dicho, la aparición gloriosa o la manifestación gloriosa en Hebreos 9, 27, 28, está usado en el griego y significa ver, mirar, observar también. Así que los verdaderos vencedores no solamente están amando a Jesús, sino que están mirando por Él ansiosamente, ya ansiosamente. Como decía el apóstol Pablo, gemimos dentro de nosotros mismos, dice, ya deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Cuando se va a completar nuestra salvación, a recibir el cuerpo glorificado y estar con el Señor. Ya no ve la hora de estar en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Y bueno, y esta es la manera también para nosotros, lo cual la gracia de Dios nos está enseñando como una fiel maestra y nos anima. Nosotros cuando venimos de la impiedad, de ser pecadores, no sabíamos, pero la gracia de Dios nos enseña. Y qué lindo es decir realmente, no sé y quiero que me enseñe. Y bueno, y ahí está la gracia de Dios para enseñar a nuestros corazones. Y siempre y cada día somos enseñados por el Señor. Cada minuto Él nos está enseñando de su verdad en nuestra vida. Y algo más tenemos que aprender. Por eso todavía estamos en carrera y sabemos que la carrera del creyente se extiende, toda la vida, ¿no es cierto? Por eso hay que correr con paciencia, como ya hemos visto en otros momentos. Y bueno, gracias a Dios, porque Él nos da otra vez de su capacidad a nuestra vida. Volvemos a Tito, el verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Sabemos que la manera otra vez de poder salir de esa enfermedad espiritual en que los cretenses habían caído, era simplemente y también poderosamente por la palabra de Dios que iban a ser sacados. Por eso Tito no debía callar, debía hablar, debía exhortar y reprender, dice, con toda autoridad, para poder ser corregido lo que estaba deficiente. Sabemos que este no es un trabajo fácil y a veces no es muy querido, ¿no es cierto? Porque como estamos viendo, la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible a lo que de ellas han sido ejercitados. Necesitamos recibir de la corrección de la palabra de Dios, de aquello que está mal en nuestra vida y aceptar lo que Dios dice que es bueno para nosotros. ¿Cuántas veces pensamos que íbamos bien por ese rumbo? Pero Dios dice eso no está bien. Cuando la luz de la verdad es reflejada en nuestra vida y la aceptamos rápidamente, somos encaminados por el Señor. Porque nos tomamos de su mano libremente, no nos resistimos al trabajo del Señor, sino más bien nos abandonamos en su mano y Él va operando rápidamente en nuestra vida. ¿Y qué necesidad es este punto en nosotros hoy? De no ser insensibles a la voz de Dios, sino realmente ser sensibles a Él, realmente de tener un oído inclinado y de un corazón dispuesto a recibir lo que el Señor quiere enseñarnos y otra vez, si es necesario corregir, que corrija en nosotros. Porque Él, dice, nos va a llevar a la medida de un varón perfecto. Él está perfeccionando su obra en nosotros. No es que somos perfectos, dice Pablo, y que todavía, dice, ya sea perfecto, pero prosigo. A ver, dice, si para alcanzar aquello por lo cual también fui asido una vez. Quería alcanzar a Cristo. Él quería seguir adelante. Sabía que todavía había tiempo de carrera. Aunque era fiel al Señor, aunque había alcanzado muchas victorias y ya estaba amando al Señor y su venida, sin embargo,
bueno, había mucho más que el Señor quería hacer en su vida. Y así también Él era de beneficio, como también Dios nos hace también de beneficio, si en verdad nosotros recibimos su palabra. Por eso Tito dice, otra vez es el amor de Dios, enviando a este suministro para poder hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Y si alguno va a menospreciar, dice, nadie te menosprecie, porque, bueno, es la palabra de Dios y Él va a respaldar su verdad. Así es este descanso que nos trae cuando estamos impartiendo de su verdad, que no es palabra nuestra, sino que es la palabra de Dios. Y como sabemos, de doble filo, así que no nos preocupamos, ministra a nuestra vida primeramente, para después también ministrar a otros. Y esto es hermoso, porque ¿qué haríamos si la palabra de Dios no nos ministrara a nosotros primero, no es cierto? No es solamente para dar y dar, sino para que primeramente Él esté trabajando en nuestra vida y así de esa manera también opere su perfección en aquellos oyentes. Como le dijo a Timoteo, vamos a ver en la primera carta. Por eso la necesidad en este tiempo, no descuidar estas cosas, ¿no es cierto? Si el enemigo siempre usa su astucia y tiene su habilidad con el mundo, pero tenemos que reconocer y ver y recordar que son enemigos nuestros. Así no tenerle de amigo, porque el mundo, Satanás y la carne son nuestros enemigos, no son nuestros aliados. Y bueno, 1 Timoteo capítulo 4, y nos anima de esa manera el Señor por su palabra. Habíamos leído el verso 12, verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Realmente un verdadero canal para bendición, donde la bendita agua de Dios y pura puede fluir con toda libertad. Y qué necesidad, ¿no es cierto? Creemos que los santos cretenses pudieron salir, porque si no, Dios no hubiera enviado su palabra, ¿no es cierto?, de esta manera. Seguramente había corazones sinceros, pero equivocados en esa manera de andar. Y bueno, pensando que andaban bien, pero luego otra vez la exposición de la doctrina, de la sana palabra, les recuerda que eso no era así y puede encaminarles nuevamente. El capítulo 3 vamos a leer. Ahora encontramos de esta humildad. Recuerda, les dice, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también, dice, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y acá dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Qué bueno realmente recordar que hemos sido salvos por gracia. Y otra vez, hábilmente, el apóstol Pablo introduciendo nuevamente cómo hemos sido rescatados, que fue por pura gracia. Porque dice, de esta manera, recordando, dice que en otro tiempo también nosotros éramos de esta manera, podemos mostrar, dice, a los demás toda mansedumbre, aún dice para con todos los hombres, no solamente en la familia de la fe, sino también para con los demás, A veces el impío, bueno, sabemos que esto es normal, quiere por ahí venir a pelear al Hijo de Dios porque no entiende. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos también a responder de la misma manera? ¿Le vamos a salir peleando? Y bueno, sabemos que esa es habilidad de la carne nomás, pero no es para el Hijo de Dios. Si recordamos que cómo éramos nosotros antes, capaz que éramos peor de aquel que se puede cruzar con nosotros. Sin embargo, si recordamos la gracia y tenemos siempre presente la gracia de Dios que nos salvó, que nos rescató, vamos a mostrar y convidar de esta gracia bendita que hay en nosotros. Porque realmente es la necesidad para el pecador. La necesidad es Cristo.
La necesidad es Cristo. Muchas veces quiere salir de su condición de diferentes maneras. Y hábilmente el enemigo introduce en el mundo muchas cosas, de las cuales dice, bueno, van a ayudar, van a cambiar tu vida y así. Pero se encuentra que eso no le sirve para nada, porque sin Cristo nada podemos hacer. Y realmente esta es la necesidad para el hombre, pero también sabemos que es la necesidad para con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Por eso dice, si tenemos en cuenta esta verdad de lo que realmente Dios ha obrado y Dios lo ha hecho por su misericordia, dice, como también no vamos a leer la cita de Efesios capítulo 2, dice, cuando dice Dios mostró su amor y su misericordia. Y allí dice, nosotros éramos muertos en delito y pecado, pero Dios nos salvó, dice, por la fe y mostrando su gracia. Y ahora somos hijos de Dios. Por gracia soy salvo, dice. También no por obras. Dice, para que nadie, dice, se gloríe. Y acá dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y muestra cuál fue la manera. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que obró, y como hemos visto, aquí vemos otra vez a la Trinidad obrando y operando en el nuevo nacimiento. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora somos justificados por su gracia. Verso 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ahora vemos otra vez por qué nos hace recordar estas fieles palabras y por qué insiste otra vez con firmeza en estas verdades. Para que los que creen en Dios, dice, procuren en ocuparse en buenas obras. Como ya hemos visto, que es bueno para nosotros, ¿no es cierto? Así como aconsejó a Timoteo, ocúpate, dicen estas cosas, ocúpate. ¿Cuántas veces sentimos decir mayormente al de los jóvenes, dice, no sé qué hacer, estoy aburrido, me sobra tiempo? Y bueno, acá hay una ocupación muy interesante, que también es para el joven, también es para todos los hijos de Dios. Procura, dice, ocuparte, es lo que es bueno, y esto nos llevará a lo que es las buenas obras que ya están preparadas para nosotros, el camino que Dios preparó. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Realmente no aprovecha para nada ninguna de estas cosas. A veces el hombre quiere incursionar en aquello ni de lo que no sabe, y bueno, pero dice, eso déjelo aparte, es vano, no sirve y no aprovecha. Sabemos que lo que aprovecha en nuestra vida es realmente lo que nos edifica, y eso proviene de Dios, su palabra, su verdad, y realmente nos va encaminando en el camino correcto de lo que debemos andar. El hombre que cause divisiones, bueno, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esto es muy visto, ¿no es cierto? Pero acá también vemos que esta autoridad tenía a Tito por causa de lo que allí acontecía. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí. Apresúrate, le dice. Te dejo allí para que corrija lo deficiente y todo este trabajo, pero apresúrate. Se ve que extrañaba a Tito, le necesitaba. Apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Esto está en el norte de Filipos, porque allí he determinado pasar el invierno. Necesitaba en este invierno la compañía de este fiel compañero realmente en la fe. A Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, bueno, él reconociendo también a estos hombres de Dios, que en otro tiempo Zenas fue intérprete de la ley, muy realmente entendido, y Apolos muy elocuente en lo que es la predicación de la palabra. Luego dice acá, encamínales con solicitud, no vaya a dejar de lado seguirle encaminando, porque realmente y seguramente han sido muy útiles, de modo dice que nada le falte, en todo sentido seguramente. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.
Todos los que están conmigo te saludan. Bueno, esta era la necesidad por la cual el apóstol Pablo otra vez escribía de esta manera y dejó a Tito en aquel lugar. Y nos recuerda a nosotros, porque realmente hemos sido llamados para dar fruto y más fruto y mucho fruto, y que este fruto permanezca. Por eso dice, para que no sean sin fruto. Sabemos que en un andar no piadoso no va a producir fruto, pero realmente Dios está esperando de este fruto, lo cual Él va a volver a recibir. Y luego, bueno, la salutación. Esta concluyente bendición usual que hace el apóstol Pablo casi en todas sus cartas, dice: saluda a los que nos aman en la fe, en este caso, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra.